Vamos a inaugurar esta nueva sección, una sección que es internacional. Sobre todo vamos a revisar lo que ocurre en Europa, pero también otros temas de interés para nuestro país porque son geopolíticamente importantes. Para ello ya tenemos en llamada telefónica a nuestro compañero y corresponsal Héctor Vadillo, quien se encuentra en Madrid y nos va a hablar primero de de este año que ya se cumple entre la guerra de Rusia y Ucrania. Muy buenas tardes, Héctor, allá en España. Hola, muy buenos días en México, muy buenas tardes aquí en Madrid. Saludos a todo el equipo de Contralínea. Pues justo hablábamos de esto, Héctor. Inauguramos esta sección internacional donde vas a estarnos hablando de temas que son importantes para México, que no hay que perder de vista, y entre ellos nos propones como primer tema este año que se cumple ya en la guerra entre Rusia y Ucrania. Así es, pues se cumple un año de la guerra en Ucrania, una guerra que ha dejado 8,000 muertos y cifras que van desde los 7 hasta los 13 millones de refugiados en Europa. El día de hoy, el presidente Zelensky encabezó varios actos en conmemoración del primer aniversario de la guerra frente a sus tropas y civiles, pues que han sufrido este enfrentamiento entre Rusia y Occidente. Ahí el mandatario de Ucrania aseguró que este año su país ganaría la guerra. Expertos aseguran que la ayuda internacional es clave del aguante de la resistencia ucraniana ante el embate ruso en una guerra que no se esperaba fuera tan larga y tan desgastante y que continúa pues sin una visible salida próxima para frenar hostilidades entre ambas naciones. Buenos días, Héctor. Te saluda Miguel Vadillo. Sí, lo que estamos hablando aquí finalmente es, ha resistido Ucrania porque está contando con el apoyo de todos los países miembros de la OTAN que tienen un objetivo político y es presionar a Rusia. Como sabemos, Ucrania era parte de lo que fue la Unión Soviética, se independiza cuando cae el bloque socialista, y ellos ahora están prestando su territorio, por un lado, aliarse a la OTAN, es lo que está buscando el presidente de Ucrania, afiliar a la OTAN a su país, y la OTAN ofrece pues beneficios económicos. En este momento de la guerra lo que está aportando todos estos países miembros de la OTAN pues es armamento, armas muy sofisticadas que puedan rechazar esta guerra que está provocando también las fuerzas rusas. Y entonces han resistido ya un año y no sabemos cuánto, pero hay algo muy peligroso en todo esto porque está latente finalmente que pueda haber una guerra ya en donde intervengan otros países. Estados Unidos promoviendo para que Ucrania, que está pegado a Rusia, tiene frontera con Rusia, pues ellos puedan utilizar esta circunstancia para plantear amenazas muy constantes en contra de Vladimir Putin y de todas sus fuerzas armadas. Es una circunstancia eminentemente para Estados Unidos de dominio, de poderío, de control del mundo. Y Rusia, por supuesto que como decíamos hace un momento, Rusia, pues, si recordamos, fue la Unión Soviética la que resistió cuando la Segunda Guerra Mundial y la que detuvo a Hitler y todos sus ejércitos para que no controlaran el planeta. Entonces es un país que está acostumbrado a esta resistencia y bueno, sabemos que Putin es prácticamente un presidente que no está dispuesto a cederle espacio a los Estados Unidos en la hegemonía mundial, y esto es lo que ha permitido que lleguen hasta este momento. Pero bueno, también tenías otro tema, Héctor, que tiene que ver no solamente con Ucrania, también que involucra a China, donde China también estaría interesado en que baje la tensión que está pasando en su zona, en su región y también en Europa. Así es, al respecto quería comentar que pues ya hay dos bandos que ya se formaron internacionalmente, y hoy también en la Asamblea General de las Naciones Unidas 145 países aprobaron en Nueva York
una resolución que exige a Rusia, con estas palabras, retirar de forma inmediata, completa y sin condiciones sus fuerzas militares de territorio ucraniano para cesar las hostilidades. Dicho documento ya fue rechazado por Rusia y otros 6 países que votaron en contra y que aseguran pues que el envío de armamento por parte de los miembros de la OTAN a Ucrania no es una manera de solucionar este conflicto que ya lleva un año de haber empezado. Ante este panorama y a un año del conflicto, el gobierno de China presentó un plan de paz de 12 puntos para poner punto final a la guerra en Europa. El documento plantea un alto al fuego en ambos bandos, la apertura de un diálogo de paz que tome en cuenta la integridad territorial de ambas naciones y que Occidente levante las sanciones a Rusia. Ucrania y la Unión Europea ya contestaron, calificaron esta iniciativa del gigante asiático como una expresión de valores y no como un plan de paz, por lo que pues no parece que habrá una salida fácil al conflicto internacional que se está forjando. Pues sin duda veremos qué ocurre en los próximos días, sobre todo pues con esta que suena más a amenaza de parte de los países occidentales nuevamente hacia Rusia, y que esto podría generar todavía mayores tensiones. En otro tema nos propones, Héctor, revisar pues esta entrevista que hizo el periodista Jordi Évole a Macarena Olona, quien ha salido ya de esta organización de ultraderecha Vox, vinculada pues sin duda a otra organización de ultraderecha, pero en este caso mexicana, que es el Yunque. Así es, pues esta semana se presentó una entrevista muy interesante a Macarena Olona, quien había formado parte de la organización política de Vox, una larga conversación que se transmitió por televisión abierta en España, y salió a relucir el tema de la posible infiltración del Yunque en Vox. Quien fuera la secretaria general del partido de ultraderecha, visiblemente incómoda, dijo no tener idea de qué era el Yunque, pero sí afirmó en esta entrevista que había que escuchar con mucha atención al periodista Federico Jiménez Los Santos, quien afirma constantemente en su espacio informativo que el Yunque es una secta ultracristiana infiltrada en Vox y que 2 integrantes de la formación política, Rocío Monasterio e Iván Espinosa de los Monteros, son miembros activos del Yunque. Y a pesar de que Olona dijo que no sabía nada sobre el Yunque, afirmó que una de las razones de su salida del partido, que ha sido muy comentado en varios medios españoles, es que se dio cuenta que las decisiones que se toman en Vox dentro de la formación no son propias del partido, sino que vienen de grupos superiores que estaban ligados con la ultraderecha mundial. Nosotros acá en México, en Contralínea, hemos hecho trabajo de investigación sobre el Yunque, este grupo de ultraderecha vinculado a la iglesia, precisamente a la iglesia católica, y también vinculado a grupos políticos, grupos empresariales, sobre todo de derecha, financiados por ellos, pues para tomar posiciones, no solamente de crítica hacia el actual gobierno, sino también posiciones políticas. En determinados momentos, ya estamos a punto de concluir, pero ustedes pueden leer estos trabajos en Contralínea sobre la ultraderecha y el Yunque y el papel que ha jugado en su relación precisamente con estos grupos de religiosos de ultraderecha en Europa, Héctor. Pero bueno, finalmente ya para concluir, tenemos, bueno, en la parte del fútbol que ayer hubo un partido del Barcelona en donde fue eliminado ya de la Eurocopa League y que había mucha expectativa sobre este equipo, si podría avanzar después de la salida de Lionel Messi, Héctor. Así es, pues ayer el Barcelona jugó en contra del Manchester United, quedó eliminado ya de la Europa League, jugaron en el estadio Old Trafford en Inglaterra, y a pesar de que iba ganando el encuentro, pues el Manchester fue superior y logró remontar el 1-0 que había conseguido el Barcelona.
y pues esto lo deja fuera de la Copa de Clubes Europeos, que es el seguimiento que ha tenido el equipo que ha caído en competencias europeas y que no logra mantenerse en los primeros lugares como nos tenía acostumbrados antes. Y sí. Sí, hay que decir también que Barcelona es quien va en la tabla, va en primer lugar, pero bueno, no le alcanzó para competir con un equipo, el Manchester United, que se vio muy superior además en el campo, ¿no? Sí, así es, y forma parte de cómo ha tenido varios problemas para conseguir los primeros puestos en torneos europeos. Y bueno, todo esto sucede ante un escándalo de corrupción catalogado como el Barçagate, en el cual pues se revelaron supuestos pagos entre los años de 2016 al 2018 por parte del club de fútbol catalán por asesorías de arbitraje a una empresa cuyo dueño era José María Enríquez Negreira. ¿Quién es Negreira? Pues fue vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros en España durante esa época. Esto no es, esto no es algo que no sea común en los equipos españoles, ya que pues guardan una partida para estas asesorías de expertos en arbitraje. El problema es que el monto de los pagos que se realizaron es muy superior a lo que otros clubes han gastado y que el contrato se hizo con un miembro del comité de árbitros en activo, cosa pues que no es ética y pues no resulta común en el medio futbolístico de España. Sí, lo único que revela esto, que en España también hay una corrupción histórica, que no solamente está en el fútbol, sabemos porque ha habido mucha información al respecto de la corrupción precisamente de la corona española, de los reyes en España, y no hablamos de los reyes de hace siglos, hablamos de la actual monarquía, que tiene un enorme poder político y económico en España y que también estuvieron vinculados a hechos y actos de corrupción. Para aquellos que en España se alarman de la corrupción que hay en los gobiernos mexicanos ahora con el juicio de García Luna. No, en España también hay una enorme corrupción histórica, diría yo, Nancy Flores. Y bueno, vemos que el Barcelona pues no solo mantiene su crisis deportiva, sino también esta otra crisis de corrupción. Quién sabe a dónde va a llevar al equipo y por supuesto todo el tema que involucra a sus propios jugadores o exjugadores en también actos corruptos o presuntamente corruptos. Pues ya veremos hacia dónde camina el Barcelona. Esperemos que pronto logre remontar al menos en lo deportivo y empiece a dar resultados sobre todo a su afición, no solo allá en España, sino en todo el mundo. Y Héctor, pues nos da mucho gusto que con estas informaciones abrimos pues ya tu sección, una sección internacional que va a estar aquí presente en nuestro programa de Contralínea todos los viernes. Claro que sí, pues seguimos informando desde España y para informar todo lo relevante que encontremos por este lado.